Damos gracias al Señor por permitirnos compartir en esta mañana, en este nuevo día. Es una bendición poder estar en la presencia de nuestro Dios. Quiero que rápidamente me acompañe a la Escritura. El mismo texto que leímos hace 8 días nos va a servir de introducción. Deuteronomio capítulo 6 es la porción que nuestro Dios ha escogido para bendecirnos, para ministrarnos, para edificarnos. Y por eso quiero que juntos vayamos a Deuteronomio capítulo 6 y vamos a ir al verso 4. Y vamos a leerlo juntos para que a través de la lectura podamos recordar y también sumergirnos en el mensaje que Dios tiene preparados para nosotros en esta mañana. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Quiero que lo lea conmigo y lo vamos a leer a unísono. Creo que estoy leyendo la misma versión suya. Si no lo es, trate de parafrasear la versión que yo estoy leyendo. Amén. Léalo conmigo. Oye, conmigo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Había una intención en el corazón de Dios y le permitió entender a Moisés que antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, era importante que ellos entendieran quién es su Dios. Amén. ¿Cuál es el carácter, la naturaleza de su Dios? Al final, entenderlo, saberlo, conocerlo, determinaría cómo ellos iban a vivir en la tierra prometida. Aplicando eso a nosotros, amados, lo que va a determinar que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios y a su propósito, depende de que tengamos una revelación correcta de quién es Dios, de cuál es su carácter, de qué es lo que Él ha querido transmitir a cada uno de nuestros corazones. Hemos hablado domingo tras domingo del interés, del deseo de nuestro Dios de que nosotros le podamos conocer. Jamás podrá usted o podremos nosotros tener una relación con un Dios que no conocemos. Amén. Y yo veo el interés del Señor desde el comienzo de los tiempos de querer permitir que su pueblo, de determinar que su pueblo le pudiera conocer. Amén. Y de alguna manera la voz que el pueblo debía tener clara en su corazón, en su espíritu, recibir, comprenderla, asimilarla, era Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y en este verso, amados, se encierran tantas verdades y tantas cosas tan importantes para nosotros. Y es lo que hemos querido estudiar y venir por instrucción del Señor a escudriñar para poder recibir también nosotros de este texto. Voy a leer 2 versiones. Dice esta versión: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Moisés quería aclarar algo en cuanto a nuestra relación con Dios. Y es que Dios no podrá ser nuestro único Dios si primero Él no es el Señor en nuestras vidas. Amén. Lo primero que Dios quiere revelar a nuestro corazón es que Él es el dueño, el soberano, el que tiene total control, el que tiene total jurisdicción. La palabra Señor tiene que ver con una palabra que traduce como alguien que tiene potestad sobre algo, alguien que ejerce jurisdicción sobre algo. Amén. ¿Estamos aquí juntos?
Cuando usted es dueño, no sé si los que tengan casa saben que dentro de la negociación que hicieron para comprar esa casa, le entregaron unas escrituras, ¿verdad? Y esas escrituras declaran que usted es dueño y tiene total propiedad de ese inmueble, ¿verdad que sí? Así que si usted quiere, porque se le ocurre, no sé, en su buena intención de ser diseñador de interiores, si usted quiere cambiar todo lo que está allá adentro, usted lo puede hacer. ¿Sabía eso usted o no? Por eso es que a veces uno va a casas y ve casas que están diseñadas de una forma extraña. Pero lo que quiere decir la palabra Señor es eso. Dios tiene total soberanía y Él puede hacer con lo suyo lo que Él quiere, cuando quiera y de la manera que Él quiera. Amén. El primer testimonio que Dios quería darle a un pueblo es: yo soy su Señor. Como soy su Señor, entonces soy su Dios. Amén. Mira el que está a su lado, tómele la mano, porque hoy vamos a estar activos y no voy a permitir que nadie se duerma. Si veo a alguien cabecear, voy hasta allá, lo ministro y me devuelvo al púlpito. Amén. Diga al que está solo y dígale: para que nuestro Dios sea nuestro único Señor, debe ser, perdóneme. Para que nuestro Dios sea nuestro único Dios, debe ser primero nuestro Señor. Listo, así es. Mira al que está a su lado y dígale, cójale la manita así, lo va a cimbronear un poquito, porque es importante que reciba en esta mañana ese mensaje. Dígale: para que nuestro Dios sea nuestro único Dios, debe ser primero nuestro Señor. ¿Qué determina que Dios pueda ser nuestro único Dios? Que Él sea nuestro único Señor. Amén. Si Él no es nuestro dueño, si Él no puede ejercer total autoridad y dominio en nuestra vida, no porque Él no pueda, sino porque no se lo permitimos, difícilmente Dios va a ocupar su lugar como nuestro único Dios en nuestra vida. En otras palabras, todo aquello que en tu vida tú le has dado calidad de Señor, porque decides obedecerlo, el apóstol Pablo dice que nos hacemos esclavos y siervos de todo lo que decidimos obedecer. Sean pasiones, sean pecados, sean personas, sean cualquier cosa, amada. Todo lo que usted decide darle su obediencia resulta o termina siendo el Señor que gobierna su vida. Y todo aquello que tiene una calidad de Señor en nuestra vida se convierte en un ídolo. Es lo que el Señor nos hablaba el domingo pasado. Si su Señor es su trabajo es su Dios. Si su Señor es el dinero, el Señor Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. Porque en medio de una relación entre un siervo y un señor se involucran varias cosas. El Señor Jesús dice: nadie puede servir a dos señores, porque le va a dar su amor a alguno de los dos. Va a ser leal solo con uno de los dos. Amén. Entonces, en nuestra relación con Dios, si Él no es nuestro único Señor, difícilmente podremos darle nuestro amor y nuestra lealtad. Amén. ¿Está aquí conmigo? Por eso Dios quiere primero que en la relación con Él, lo primero que debe pasar es que debemos rendirnos. La Escritura dice que debemos aceptarle primero como Señor y luego como Salvador en nuestras vidas. Amén. ¿Está aquí conmigo? Así que ahora mire al que está a su lado y dígale: yo le pido que no se olvide que primero debemos entregarle a Dios el señorío de nuestras vidas. Parte del trato y de la obra que Dios hace en el corazón del hombre tiene que ver con quebrantar todo dominio personal. Amados, nos cuesta caminar en la voluntad de Dios o relacionarnos con Dios y dejarnos llevar en sus caminos, porque todavía no hemos querido soltar el control de nuestra vida. Anteponemos nuestra manera de hacer las cosas. Anteponemos incluso el gusto, y esto es algo que siempre sé que hemos hablado, pero vale la pena recordarlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios les está ministrando a su pueblo esta palabra, antes de decirles: yo quiero ser el Señor de su vida para poder ser el único Dios,
Primero les dio una instrucción, una manera de vivir. Él sabía que el pueblo no iba a vivir de esa manera si no lo hacía primero en su corazón, su Señor y su Dios. Ahí estaba la clave. El problema no está en si puedo o no puedo obedecer. La obediencia, amados, es una naturaleza del nuevo hombre, del hombre en el espíritu. Y esa viene por causa de que Dios dio un corazón nuevo para que podamos obedecer. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es lo que explica la Escritura y el apóstol Pablo acerca de la nueva vida en el espíritu. Los profetas dijeron: Dios les va a dar un corazón donde puedan recibir sus mandamientos, se escriban ahí, no se borren nunca. Lo que Dios no pudo hacer escribiendo en unas tablas, lo logró a través de la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo en tu corazón. Amén. Dios no reformó tu corazón, te dio uno nuevo. Amén. Yo confío en eso. Yo no me apoyo en mí mismo para pretender amar y seguir al Señor. Eso es imposible. Si yo intento en mis fuerzas y en esa buena intención que a veces decimos: Señor, mira, ahora sí, yo voy a caminar, yo me voy a proponer, este es el día del Señor. Pero si no dependemos del Espíritu Santo y de la obra de la cruz, nada de eso, por más bueno que suene, se va a hacer una realidad. La Escritura dice que el justo por la fe vivirá, no por su justicia, sino por la fe, aunque nuestra fe nos lleve a caminar en justicia. Amén. Dios sabía que antes de despedir un pueblo y enviarlo a conquistar, que más que un terreno, una heredad, amados, yo creo que muchos de los que estamos aquí debemos conquistar áreas de nuestras vidas. Áreas que nosotros quizás todavía no tenemos el control, y estoy hablando del control, el dominio propio que el Espíritu Santo y que el Señor nos quiere dar. Amén. Amén. Esa es nuestra primera tierra prometida que hay que conquistar. Áreas de nuestra vida. Territorio donde la palabra que Dios nos ha hablado y nos ha enseñado debe vivirse. Mira el que está a su lado, y esto lo digo por el Espíritu. Tómele la mano. Y vamos a hacer eso de vez en cuando. Está haciendo calorcito y el calorcito nos juega una mala pasada. Amén. Yo ya estoy sudando. Mírelo con ojos de misericordia y sinceridad. Dígale: tú y yo tenemos, dígale, aquí en el corazón, áreas en las cuales no ejercemos un control. No son nuestras, las ocupan nuestro pecado, nuestros deseos, nuestra lujuria, nuestras concupiscencias y aún el enemigo. Dile: pero Dios en este tiempo nos quiere llevar a conquistar esas áreas. Mírelo y dígale: tal vez es tu temperamento. Tal vez ese genio volado que tú tienes. Tal vez esa área de tu corazón donde hay amargura, falta de perdón, desconfianza, duda. Tal vez es esa autoestima baja en la cual tú te crees la víctima y crees que todo el mundo te está dando garrote. Tantas áreas de nuestra vida que serán conquistadas por medio del respaldo de Dios en la medida que nosotros practiquemos la palabra de Dios. ¿Me hago entender? ¿Estamos aquí? Todos tenemos áreas que necesitan libertad. Amén. Mire, este tiempo quiero tomarme un poquito de lo que estoy hablando para decirle: Dios me ha hablado que muchos de los que estamos aquí en esta mañana, incluyendo al que está de pie y algunos de los que están sentados, luchamos con áreas donde en algún momento le abrimos puertas al pecado. El pecado nos marcó. Áreas, amados, que quizás nadie abriría por vergüenza de las cosas que se piensan y se conciben aquí. Amén. Como nuestra área sexual, como nuestras emociones. Pero Dios quiere un pueblo, amados, que permita que Él sea su único Dios, que Él permita que Él sea su Señor,
y que ellos se sometan a eso que Él les ha enseñado, les ha hablado, les ha orientado. Porque lo que permitió, amados, que Israel conquistara la tierra prometida no fue una espada, no fue la fuerza humana, no fueron los ejércitos, sino fue caminar conforme al diseño y a la instrucción que Dios les había dado antes de entrar a aquella tierra. Amén. Diga conmigo: cumpliendo su palabra, vamos venciendo. Viviendo su palabra, vamos venciendo. Amén. Amén. Porque cuando usted se le salta el taco, algunos lo tienen de un voltio más alto que otros, es verdad. Y algunos son más sensibles el taco que otros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuando hay un corto en la casa y se salta el taco, que usted a veces hay tomas que están tan mal hechas que usted medio conecta algo que no está bien y ¡pa! Y de una vez todo se apagó. Amado, hay gente que parece un fosforito, que les hacen y en ese momento es donde vivir la palabra va a ser un vehículo de libertad. La blanda respuesta aplaca la ira. Wow. Eso no solo debe ser un concepto, ni debe ser un buen consejo cuando se lo damos a otros, pero no cuando lo aplicamos a nuestro corazón. Amén. 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 Que en cada momento, que cada gigante, que cada terreno donde estemos enfrentando circunstancias, nosotros podamos decir: yo confirmo y hago válido el hecho de que he puesto a Dios por mi rey, y en este momento, frente a estas circunstancias, me someto a su palabra, porque quiero vivir conforme a lo que Él me ha enseñado, a lo que Él me ha dicho. Amén. ¿Está aquí conmigo? Miren esta versión, la Nueva Traducción Viviente, que seguramente muchos de los que están aquí la tienen. Dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Mira el que está solo y dígale: solamente el Señor. Solamente debe ser Él el Señor. Solamente Él debe ser el Señor. Amén. El Señor está hablando algo muy lindo que no lo toqué el domingo pasado. En este verso hay ciertas cosas que es necesario que usted y yo entendamos. Y esto va a ser la pauta para poder desarrollar el mensaje en esta mañana. La escritura en el verso 4 dice: oye, Israel. La palabra oír es oír inteligentemente. Viene de una palabra hebrea que es Shema. No solamente está diciendo: hay algo que quiero decirte y escúchalo. No. Es recibir para obedecer. Recibir para poner por obra. Oír para obedecer. Quiere decir que lo que Moisés estaba tratándole de decir al pueblo es: mira, lo que te voy a decir no es cualquier cosa. Antes de oírlo, debes disponer el corazón para saber si quieres obedecerlo, si quieres vivirlo en tu interior. Amén. Entonces le dice: oye, Israel. Y ahí viene el nombre de nuestro Dios. Dice Jehová. ¿Sabía usted que el nombre de Jehová, o cuando se hace alusión al nombre de Dios como Jehová, está queriendo decir que Él es eterno y autoexistente? Es un atributo de Dios. Jehová significa eterno, el mismo ayer, hoy y siempre. Diga conmigo: lo más lindo de mi Dios, de su naturaleza, diga conmigo, de su naturaleza, diga conmigo, es que Él no cambia. Amado, el que entiende que Él es eterno puede confiar en paz que Él va a cumplir sus promesas. Ese es el testimonio que Dios quiso darle allí al profeta Balaán. ¿Se acuerdan? Que le dijo: mira, Balaán, yo he determinado una cosa con mi pueblo. Yo no lo voy a cambiar. Yo no voy a cambiar de idea. Yo no estoy diciendo: hoy voy a hacer algo de ti y mañana, condicionado a las circunstancias o porque, no sé, el ánimo me hizo sentir como medio achantado, entonces en ese momento voy a decir: ay, no, yo ya no quiero. O me sacaste tanto la rabia al ver tu necedad que yo como que cambio de opinión. Amado, no.
El que entiende el carácter eterno de Dios sabe que lo que Él ha determinado ser y hacer va a permanecer para siempre. Diga conmigo, en Dios no hay sombra de variedad. No la hay. Mire, amado, uno le falla al Señor y lo primero que uno dice es: ay, ¿será que el Señor va a hacer algo ahora de mí? Ya se cansó, seguramente ya se cansó. A veces incluso eso lo usamos como un argumento para no volvernos a Él. Y cuando vamos a Él decimos, así como el que no quiere levantar la cabeza, que al final, amado, eso es un orgullo. Porque como fracasamos en nuestras fuerzas y defraudamos a nuestro Señor, como le pasó a Pedro, ¿no? Pedro no quería darle la cara al Señor, pero el Señor tuvo que ir a Él. Y eso lo atajó y lo obligó a que enfrentara su fracaso. ¿Cómo lo enfrentó? A través del perdón de Jesús. Amén. Es la única manera de levantarnos. Yo, y quiero hacer un paréntesis, alguna vez le decía al Señor, en ese intento de mantenernos en una estabilidad, en una constancia, fallándole de tantas maneras, una vez le dije: ay, Señor, sabes que yo vuelvo a ti cuando ya pueda, cuando ya sea fuerte, cuando lo que yo te he prometido de verdad ya lo cumpla, y ahí vendré con mi cara en alto diciendo: lo pude hacer. Amado, Dios sabe que usted es un debilucho. Dios sabe que usted es un frágil. Pero Dios sabe también que usted ignora que si no aprende a depender de Él, va a estar en esa condición toda la vida. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Está despierto? ¿Está animado? ¿Tiene hambre? Muy bien. Tenemos hambre de la palabra. Y lo primero que Dios le dice aquí a su pueblo es: yo soy eterno. Escucha, entiende, yo soy eterno. Autoexistente también es la traducción. En otras palabras, no depende de nada ni de nadie para Él ser. Usted depende de la comida para mantenerse. Si usted dura 5 días sin comer, amados, es más, hay unos que empieza a llegar más o menos esta hora y ya el estómago empieza por allá a recordarle que necesitan comer. Nosotros, diga conmigo, somos seres dependientes de muchas cosas, pero Dios no. Usted, para poder dar un paso, necesita fuerzas, ánimo, gracia de Dios. Dios no depende de las circunstancias, no depende del entorno, si hay o no hay. Él es, y Él es autosuficiente en sí mismo. Él es autoexistente. ¿Por qué es importante entender esto, amados? Porque cuando estamos aún en las crisis y en las necesidades, usted trata de evaluar a Dios por medio de los desiertos que está viviendo. Y la perspectiva de Dios en ese momento es de acuerdo a su necesidad. Y si usted está en la inmunda, usted dice: ay, Señor, ¿y será que tú sí puedes hacer algo? Amado, Dios es eterno. Esa es su naturaleza. Pero adicional a eso, es importante ver algo más. No solamente está en ese verso 4 mencionándonos la naturaleza de Dios, sino también su posición y su dignidad. Diga conmigo, la posición y la dignidad de Dios en mi vida es que Él es Señor. Dos cosas importantes. Diga conmigo, su naturaleza, su posición y dignidad. Necesitamos conocer a Dios en una revelación plena de su naturaleza, de su carácter y de la posición que Él tiene. ¿Por qué, amados, el libro de Apocalipsis todo el tiempo está insistiendo en ver al Cordero, en ver a Jesús, en ver al Rey sentado a la diestra del Padre? Y nos muestra un panorama espiritual de todo el cielo adorándole en esa manera. Porque nosotros debemos aprender a adorar como en el cielo se adora. En el cielo se adora a Dios y a Jesús por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y por la posición que Él tiene. Jesús, diga conmigo, Jesús está sentado a la diestra del Padre y se le adora por esa posición.
Usted puede decir, pero bueno, pastor, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Que si Él no ocupa la posición que Él debe ocupar en tu corazón, en tu vida, en tu mente, en tus sentimientos, en tus necesidades, en tu casa, sobre la vida de tus hijos, si Él no ocupa su posición, difícilmente tú le darás una correcta adoración y le honrarás de acuerdo a su posición. Es más, voy a masticárselo un poquito más. Si Dios no es la prioridad de tu vida, asimismo tú le tratarás a Él en tu vida. Si Él no tiene el primer lugar, el trato que tú le vas a dar a Dios es de acuerdo a la posición que Él ocupa en tu corazón. Amén. Mira el que está a su lado, dígale, si Él es el primero, dígale, si Él es el primero, le darás trato de primero, de primera. Ahora, reflexione en su corazón. ¿Qué lugar ocupa el Señor? De acuerdo al lugar que Dios tenga en tu corazón, así será el trato que tú le des a Él. Y lo manifiestas en todo, en tu esfuerzo. ¿A dónde vamos a ir, amados? Al gran mandamiento que el Señor, incluso Jesús, recordó. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? ¿Con toda qué? Tu alma, bueno, una versión dice tu mente. ¿Y con todas qué? Wow. Todo parte de esto. De darle a Dios la dignidad, la posición, el lugar que Él se merece. Amén. 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 Tome la mano del que está a su lado y vamos a repetir algo. Así nos despertamos. Ojalá se haya echado buena cremita en las manos. Diga, difícilmente Dios será nuestro Dios si primero no es nuestro Señor. Pero dígale esto, para que sea nuestro Señor, debe ocupar el primer lugar, su lugar en nuestra vida. Todo esto para concluir en una verdad poderosa. Voy a leer todo el verso. Oye Israel, Jehová, usted ya entendió que está hablando de su carácter y su naturaleza. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La versión que yo escogí dice, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Dios quería que su pueblo se enterara y supiera que Él es único Dios, único Señor para sus vidas. La palabra único es muy linda. O la palabra uno. La palabra uno traduce como único. Estoy mencionando de que Jehová Dios es uno, es único. Amén. Esa palabra uno traduce como primero, todo. Y en el original lo que quiere decir es que Dios debe ocupar un único lugar. Y ese debe ser el primero. Voy a recordar, la palabra uno significa único, todo o primero. Entonces está hablando es de un lugar. ¿Cuál es el lugar de Dios en nuestra vida? Ya conmigo, el primero. Esa palabra uno es la misma palabra del número uno. Y usted diría, bueno, pero es lógico, ¿no? Parece un juego de palabras. Pero quiero decirle algo. En la traducción de la palabra uno o único, nos dibuja algo muy lindo que nos va a ayudar a entender en dónde debe ubicarse Dios en nuestra vida. Dice que el número uno, en la traducción explicando esto, el número uno es el número que le da el punto de partida al resto de los números. ¿Cierto de sí? Usted nunca cuenta, si va a contar en orden y en la secuencia que es, usted no empieza ni siquiera por el cero, amados. Usted no empieza por el cero. A usted le enseñaron a contar a partir del ¿cuál? Uno. Usted, mire, recuerde cuando jugaba a las escondidas. Y usted se tapaba la carita y se ponía sobre el muro. ¿Y cómo empezaba? Uno, dos, tres. La palabra uno o único dice que si nosotros ponemos al uno de primero, en un perfecto orden, Él determinará lo que viene en secuencia.
Lo que significa esto es que nuestra vida va a tener un orden en una perfecta secuencia siempre y cuando Dios ocupe el primero. Amén. ¿Está comprendiendo? El 1 es el que le da el orden al resto de los números. Cuando se pone el 1 de primero, amados, hay una secuencia perfecta. Esa es la vida de todo aquel que ha puesto a Dios por primero. Todo empieza a ordenarse. Cuando un hogar está en crisis, amado, la mayoría de las veces nosotros intentamos resolver el problema, pero no nos damos cuenta que el problema se solucionará si primero evaluamos quién está de primer lugar en medio de nuestras casas. Intentamos ir al psicólogo, intentamos, amados, ir al consejero, intentamos que nos pongan las manos y oren. Pero no nos hemos dado cuenta que necesitamos volvernos a Dios y permitir que Él ocupe el primer lugar. Diga conmigo, si Dios ocupa el primer lugar, todo se va a ordenar, todo va a encajar donde tiene que encajarse. Eso es lo que significa la palabra primero, único. Entonces mira al que está a su lado y dígale, cuando Dios sea el primero en tu vida, todo tendrá o vendrá un perfecto orden a tu vida. Amén. La palabra uno también traduce algo muy lindo, amados. Son principios importantes. Mire que esto que le estoy hablando es importante tenerlo en el corazón, no como un conocimiento más. El deseo de Dios es que le conozcamos, y esto nos está revelando cómo es Dios, cómo piensa Dios, qué efecto Dios produce en la vida de aquellos en los cuales Él habita. Amén. 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 Usted no necesita esforzarse mucho. Solamente permita que Dios sea el primero en su vida y eso va a empezar a producir muchas cosas. Como la vara de Aarón que fue llevada a la presencia del Señor. Y aunque estaba seca, inerte, muerta, la presencia de Dios, ¿qué hizo? La hizo florecer, reverdecer. Amén. La palabra uno también traduce como unificar. Amén. Diga conmigo, la palabra uno no solo significa ordenar, sino también unificar. Y esto lo hablan por causa de que cuando empezamos a contar los números, amados, usted sabe que 1 más 1, ¿qué? Está hablando es de eso. De cómo se suma a través de ese número, se empieza a sumar y se empieza a unir el resto. Yo le voy a decir algo poderoso para su corazón y su vida. ¿Queremos la unidad de nuestras familias? ¿Sabe quién es el único que puede producir unidad? Que Dios sea el primero. Diga conmigo, vendrá unidad. Levante su dedito así, diga, vendrá unidad a nuestras casas si Dios es el primero. Dios es el que une. Es un resultado. Él produce orden y unidad, amados. Mire que Dios no les estaba solamente diciendo cualquier cosa. Dios les está diciendo, la verdad que les voy a revelar ahora determinará sus vidas ahora en la tierra prometida. Si entienden mi carácter, mi naturaleza, mi señorío en sus vidas, lo que yo provocaría si ustedes me dan el primer lugar en sus corazones. Traería orden, traería unidad, haría que todo fluyera en una secuencia y en una perfección. ¿Qué fue lo primero que Dios hace cuando viene a la tierra que estaba vacía y desordenada? Amados, la ordenó por medio de su palabra. Amén. Amén. En un orden perfecto. Usted se va a dar cuenta poco a poco porque estoy hablándole de esto. Vaya conmigo a Juan capítulo 17. Vamos a aplicar este concepto que le estoy compartiendo y se va a dar cuenta que en las citas que voy a mencionar van a encajar de una manera muy linda. Juan capítulo 17, Evangelio de Juan capítulo 17. Dígame amén cuando lo tenga.
Verso 1 vamos a leer juntos. Está hablando el Señor Jesús. Para los que no conocen, este capítulo es una oración que el Señor Jesús le hace al Padre a favor de sus discípulos. Y lea conmigo el verso 1. Después de decir esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Quiero que entienda algo, amados. La autoridad de Dios se puede ver desde dos perspectivas. Desde alguien rebelde y autosuficiente que no la acepta, que no está de acuerdo a ella porque todavía quiere seguir viviendo a su manera y seguir decidiendo sobre su vida. O desde la perspectiva de alguien que entiende cuánto provecho su autoridad puede traer en su vida. Quiero que tenga presente estos dos puntos de vista. El nuestro debe ser el segundo. Pero diga conmigo, el primer punto de vista para ver la autoridad de Dios es si yo tengo un corazón rebelde y me parece hartísimo que Dios se tenga que meter en mi vida y tener que ordenar mi vida, mis pasos de acuerdo a su voluntad y que Él quiera ejercer su señorío en eso. Oh, amados, en aquellos que dicen: Señor, tú haz lo que quieras, como dijo María: he aquí tu sierva, haz conmigo lo que tú quieres, lo que tú te has propuesto hacer. Amén. Amén. Son dos perspectivas. Pero mire algo que el Señor Jesús declara acerca de la autoridad que el Padre le dio sobre todos los seres humanos. Cómo Dios ejerce su autoridad, con qué propósito, cuál es el fin de ello. Amén. Amén. Amado, el que quiere hacer su propia voluntad, la voluntad de Dios y su señorío, es una carga. Pero el que quiere agradar al Padre, hacer la voluntad de Dios, es una delicia. El que ve la autoridad de Dios desde una perspectiva de que, yo no quiero hacer lo que Dios quiere, no entenderá que hay un provecho y una edificación, un fruto, una bendición, resultado de permitir que Dios ejerza su autoridad en nuestras vidas. Amén. Y lo vamos a entender. He querido tratar de explicárselo de una manera bien clara para que usted pueda aterrizar en lo que viene. Dice: pues le has dado autoridad, diga conmigo, sobre todo ser humano. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Para qué, amados? Mire que ahí viene el por qué. Dice: Él da vida eterna a cada uno de los que tú les has dado. La eternidad no fue un asunto que Dios dejó en manos de la voluntad del hombre. Repítalo conmigo. La eternidad, la vida eterna, no fue un asunto que Dios dejó en las manos del hombre. Usted y yo jamás nos hubiéramos decidido por la vida eterna. No la hubiéramos ni reconocido, ni visto. Como cuando Jesús le dice a Nicodemo: mira, perdóname. Tú estás hundido en tu pecado porque amas tu conducta y tu vida de pecado. Por más que te acerques y hayas sido impactado por el mensaje, no podrás verme a mí como la eternidad, porque tus ojos están oscurecidos por tu pecado. Amén. Amén. Entonces diga conmigo: si Dios hubiera dejado a tu elección, a tu decisión, la eternidad, mire, amado, por más que ella se hubiera pasado enfrente suyo, usted jamás la hubiera reconocido. Hoy estoy saliéndome más de costumbre, ¿cierto? Jesús aclara en el 2 y dice: Padre, tú me diste autoridad. La palabra autoridad es la misma que se estaba hablando, o habla de lo mismo, más bien, habla de lo mismo de lo que hablamos allá en Deuteronomio. La palabra autoridad aquí es jurisdicción.
Y quiero explicarle un poquito lo que es jurisdicción. Sé que aquí hay un policía en medio de nosotros. Y hay policías, amados, no sé los cargos ahora, pero en el cargo correspondiente, que los asignan a ciertas zonas de la ciudad. Por eso usted ve en medio de los barrios policías en su motico, dos policías, compañeros, y ellos se mueven en ese espacio. Eso es jurisdicción. Establecer unos límites por donde uno se pueda mover, y en esos límites uno es la autoridad. Quiero decirle algo de parte de Dios que es importante que usted y yo entendamos. Dios le dio al Hijo total jurisdicción para moverse en su vida como Él quiera. Mira el que está a su lado y dígaselo, porque no sé si usted lo entendió. Yo estaría saltando de la felicidad. Dígale, el Padre le dio a Jesús total jurisdicción sobre tu vida para ir, para hacer lo que Él quiera. El punto es cómo el Hijo usó esa autoridad. ¿Para qué la usó? ¿Cuál fue el propósito de enseñorearse de tu vida? ¿Cuál fue, amados? Ahí lo dice. El darnos vida eterna. Wow. Ahora entiende que la eternidad no fue una elección nuestra. Fue una elección de Jesús. Jesucristo mismo dijo, yo a Él, por cuanto Él es mío, por cuanto Él me pertenece. Miren las palabras del Señor Jesús. Eso que tú me has dado, estos que tú me has dado, Señor, la autoridad que tú me diste sobre ellos, sobre los que tú me has dado, es para que yo les dé vida eterna. Gloria a Dios, porque alguien decidió lo que usted y yo jamás hubiéramos decidido. Jesús y el Padre decidieron nuestra eternidad. Si usted entiende lo que estoy diciendo, déle entonces un aplauso al Señor de felicidad. Y de paso se despierta. Amén. ¿Está aquí conmigo? Wow. Ahora el verso 3 nos va a explicar en qué consiste esa vida eterna o cómo la recibimos. Verso 3 dice, y la manera de tener vida eterna, ¿cómo es? ¿Qué dice allí? Es conocerte a ti. ¿Cómo recibimos eternidad, amados? En la medida que conozcamos a Dios. Es más, voy a terminar de leer el texto completo. Dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. ¿Qué dice ahí? El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Eternidad no solamente es vivir mucho o no morir nunca. Eternidad no solamente es el tiempo que corre después de que usted abandone este mundo y se va al cielo para estar con el Señor. Eternidad no solamente es un lugar en el cielo y estar con Dios toda la vida. ¿Sabe qué es eternidad? ¿O cómo empezamos a vivir esa eternidad? ¿Cómo la empezamos a recibir? En la medida que conocemos a Dios y conocemos a Jesucristo. Amén. Pero aquí especifica la forma en la que debemos conocer a Dios. Aquí dice, debemos conocerte a ti como el único Dios y verdadero. Diga conmigo, vamos a ir concluyendo y vamos a ir atando los cabos. Diga conmigo, recibo la eternidad de Dios en la medida que lo conozco a Él. Diga conmigo, como el único y el verdadero Dios. ¿Se acuerdan lo que hablamos ahorita en Deuteronomio? ¿Cómo Dios podrá ser el único Dios en nuestras vidas? ¿Cuándo es nuestro qué? ¡Wow! Usted recibirá esa eternidad en la medida que nuestro Dios, que es el verdadero, sea tu único Señor en tu vida. Difícilmente recibirás de esa eternidad si Él no es el único Señor. Se vuelve a repetir el concepto que Moisés enseñó al pueblo de Israel antes de enviarlo a la tierra prometida. Amén. Amén.
¿Cuál es nuestra tierra prometida ahora? Diga conmigo, nuestra patria celestial. Disfrutaremos de ella si conocemos a nuestro Dios. Diga conmigo, como nuestro único. ¿Qué es ser uno, amados? ¿Qué leímos? El primero en nuestras vidas. Si Él es el primero, ordena nuestra vida, ¿cierto? Une nuestra vida, suma propósito a nuestra vida. Y consiguiente dice, y que conozcamos a Jesús, que Él fue enviado por el Padre para cumplir un propósito de redención. Amén. Amén. Vamos a concluir. Diga conmigo, lleve su mano a su corazón. Dígale, la vida eterna comienza en la medida que yo le conozca como mi rey, como mi dueño. Que yo pueda ver el valor que Él tiene y le dé el primer lugar porque Él se lo merece. Ese es el lugar de Él. Que yo pueda ver la obra de Cristo en mi interior, obrando, produciendo, cambiando, levantándome algo nuevo. En esa medida yo entenderé, veré, percibiré, sentiré lo que es la eternidad. Porque la eternidad, diga conmigo, más que tiempo, es Dios mismo, es Jesucristo. Amén. Amén. La religión nos dijo que eternidad es, ay, que yo no me vaya al infierno, qué miedo. Yo me quiero ir al cielo para estar con papito Dios. Amado, es un concepto muy pequeño de lo que es eternidad, de lo que es reino y de lo que es cielo. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿Está despierto? ¿Está feliz? Yo no sé si usted se dio cuenta que hoy yo estoy muy feliz. Primera de Timoteo, vamos a ir ahondando. Capítulo 1, verso 12. Vamos a ver al apóstol Pablo recordando este concepto de que Dios es uno, de que Él es Señor y dueño, de que Él ejerce jurisdicción sobre nuestras vidas. Primera de Timoteo, capítulo 1. Antes de darle el verso, porque se distrae. Notemos lo que Jesús aclaró. Padre, tú me has dado autoridad. Tengo jurisdicción para determinar, darle vida eterna a los que me diste, para que te conozcan. El propósito principal de Jesús, en medio de toda la obra de redención que Él hizo, era que nosotros pudiéramos conocer a Dios como nuestro Rey y nuestro Señor. Amén. Amén. Si usted todavía no ha recibido ese testimonio por medio de la obra de Jesús, amado, póngase a orar y dígale: Señor, ten misericordia, revélame el señorío del Padre sobre mi vida, su autoridad sobre mi vida. Amén. 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 Vamos a ver cómo esto que le acabo de decir el apóstol Pablo lo usa para motivar a su hijo Timoteo. Y miren las palabras que él va a usar. Vean cómo se va a aplicar muy bien el concepto en lo que vamos a leer. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Voy a seguir leyendo la Nueva Traducción Viviente. Verso 12. Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. Está hablando el apóstol Pablo. Está hablando de cómo a través de Jesús él recibió la fuerza y la capacidad para ejercer su ministerio. Y él dijo, él me tuvo como por alguien digno. Noten que él resalta esto, como si él dijera: mira, yo no creí que él pusiera la mirada en mí. Yo no creí que fuera a ser útil en sus manos, pero Él me tuvo por alguien honroso. Amén. Y entonces es como si Él estuviera ahí reconociendo a Dios y en eso dándole las gracias por eso. Amén. Amado, es una bendición, yo puedo decirlo. Dios me tuvo por alguien digno cuando yo soy consciente que era muy indigno delante del Señor. Amén. Y mira lo que dice el verso 13. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo,
Pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era incrédulo. ¿Por qué se consideraba indigno el apóstol Pablo? Por la vida que él tuvo, por su pasado, por lo que él hizo en contra de Dios. No solamente hablemos de alguien que quiso ir en contra de Dios en cuanto a perseguir a la iglesia. Hablemoslo de quizás la historia del pasado de cada uno de nosotros. Él ahora nos ha llamado a un propósito eterno. Nos ha dado su gracia, su amor, su misericordia. Quiere cumplir un plan con cada uno de nuestras vidas. Amado, yo no soy digno de que Él quiera hacer algo en nosotros, ni en mí. Y más cuando Él conoció la historia de nuestra vida antes. Todo lo que hacíamos, lo que estábamos haciendo era ir en contra de Él. Pero amados, Él no vio esa indignidad. Dice la Escritura: a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo en mi insolencia. Yo creo que muchos de nosotros vivimos un pasado de insolencia, ¿verdad? Cuando usted ve a un muchacho insolente es porque tiene en poco su autoridad, la autoridad de Dios en su vida, y nos importa poco. Decimos, pues si Dios le gusta, bien; si no Dios le gusta, pues que mire a ver qué hace. Pero que Él, diga conmigo, como hoy adoramos, nos hizo deseables para Él. Sí, por eso cantamos esa canción. La canción dice: yo no sé lo que viste en mí. Amado, miren, el amor de los hombres depende de ese encuentro mágico donde la supuesta química funciona. Usted ve a ese hombre o a esa mujer que le cautivó. Usted dice: wow, mira, ese es mi príncipe azul. Yo digo, mi esposa cuando me conoció hace más de 14, 15 años, yo era un flaquito, pensaba 47 kilos, imagínense ustedes. Era peso hueso, no pluma sino hueso. Dios, cuando nos vio en nuestra peor condición, que lo enamoró de nosotros, que lo cautivó, que lo motivó a darse como Él se ha dado a nuestra vida. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo: mira, Dios, a pesar de lo que fui, tú me has llamado y me has dado una gracia para vivir lo que ahora vivo. Eso es una bendición, amados. Es por causa de Él. Y mire lo que dice el verso 14: oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Él está reconociendo lo que Jesús hizo en él. Dice, y mire lo que dice: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Amado, yo veo aquí el corazón honesto de un hombre que no está presumiendo detrás de la fachada de su ministerio, diciendo: wow, yo fui al tercer cielo, yo he hecho milagros, Dios me usa en la palabra. Wow, no, él dice: yo era un miserable, pobre, degenerado y terrible. Dice: lo que voy a decir ahora es una declaración digna que todos alaben al Señor. Él me cambió, Él me transformó, Él me dio un nuevo corazón, Él me dio una nueva vida. Amén. Amén. Amado, a mí no me da pena decir lo que yo fui antes, porque eso es el testimonio de la grandeza, de la gracia y de la fidelidad de Dios sobre mi vida. Amén. 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 Que si usted de ahí para acá me empieza a ver de una manera distinta y mi reputación cambia, a mí no me importa. Eso fue mi pasado. Mi pasado Él lo enterró bajo los dulces lazos de su amor y su misericordia. Amén. Amén. Si Él no hubiera decidido esto por mí, yo no hubiera decidido esto. Pablo dice: yo era un insolente y ni me daba cuenta.
tú hiciste algo. Y dice el verso 16: pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su paciencia con aún los peores pecadores. Sabe, voy a decirle una cosa. Mira el que está a su lado. Y que hoy toda máscara y todo orgullo y presunción se quite. Cójale la mano. Hoy usted va a motivar la fe de su hermano y de paso lo despierta a los que se están durmiendo. Dígale esto: lo que yo fui y lo que Dios ha hecho en mí te anima a ti si eres peor que yo, para que tú entiendas y en ti se vea reflejada la gracia y el amor de un buen Dios que no se condiciona a lo que hicimos y fuimos, sino se deleita en dar misericordia, en tener paciencia de nosotros. ¿Saben qué es lo más lindo? Que a Dios no se le ha agotado la paciencia con nosotros. Uno sigue siendo el mismo testarudo, terco, necio. Dios nos habla, nos corrige y muchos seguimos en las mismas. Y el apóstol Pablo dice: mire lo que le está diciendo. Yo creo que el público, quienes estaban escuchando estas palabras, sé que es Timoteo, pero Dios estaba ministrando una iglesia, que era la que pastoreaba Timoteo. Y dice algo aquí muy lindo y es: miren, Dios es un Dios de paciencia. Aún tiene paciencia de nosotros como pecadores. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de su paciencia? Mostrar su gracia, su perdón, redimir, transformar, cambiar. Amados, el amor de Dios puede más de lo que usted y yo humanamente podemos. Humanamente nosotros decidimos claudicar y soltar, como dice en el mundo, los guayos frente a realidades, circunstancias, personas. Decimos: Señor, yo ya me cansé, no aguanto más. Pero Dios dice: no, yo no me he cansado. Aún con el pecador de los pecadores sigo teniendo paciencia, porque yo sé lo que mi amor puede lograr en esa vida. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿En qué texto voy? ¿Está contento? Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir, ¿qué dice ahí? La vida eterna. Que todo el honor, mire lo que dice el 17, cómo concluye: y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que, ¿qué dice allí? Nunca muere. ¿Y qué dice? Solamente, wow. Voy a decirle algo poderoso en esta mañana. Poderoso en esta mañana. ¿Cómo es? No, así no es. No, tampoco. Poderoso. Pablo termina una reflexión. No es una alabanza a Dios por alabarle. No es decir cosas bonitas para llenarle el ego a Dios, porque, amados, a veces parece que nosotros tenemos esa concepción. A Dios le gusta que uno le diga que Él es grande, que Él es lindo, que Él es fuerte, que Él tiene... Amados, Dios no es como los seres humanos. Dios no es así. Ni tampoco te quebranta para que tú le digas: reconozca que yo soy el Señor de su vida, que con nadie voy a yo compartir mi gloria. Dios no es como nosotros. No está lleno de esos sentimientos de egolatría y de orgullo que nosotros a veces tenemos en el corazón. Dios no es así. Pablo entendió la manera en la que Dios demostró, dice aquí en este verso, que Él tiene todo el honor, que para Él es toda la gloria, que Él es el Rey eterno, que Él permanece, que nunca muere y que solamente Él es Dios. ¿Cómo Dios manifestó que Él es solamente Dios, que Él es Rey eterno,
y que en su honor Él merece toda la majestad. ¿Cómo lo manifestó? Al determinar extenderte misericordia, perdón y redención, a pesar de que tú y yo éramos unas pobres piltrafas, endurecidos en el corazón, necios y rebeldes. Dios no ejerció su señorío para decir yo tengo el control, para humillarte a ti y dejarte ver que tú no lo tienes. No, Dios lo ejerció, porque si no toma Él el control, amado, en el descontrol que estábamos, nuestra vida hubiera perecido. Por eso hoy yo le doy gracias y le digo, Señor, gracias por haber sido y por ser mi Señor. Si tú no hubieras sido mi Señor, este que era el peor de los peores, se hubiera perdido. Si hoy no decide ser el único Dios, me hubiera perdido en la cantidad de dioses que yo tenía. Mis pasiones, mi lujuria, mis ideas, mis necesidades, mi descontrol, mi tristeza, mi depresión. Yo era mi Dios. Si Dios no hubiera manifestado que Él es el único y el Rey, amados, no podríamos hoy rendir alabanza a nuestro Dios como Pablo aquí lo está rindiendo. ¿Se da cuenta que hay dos perspectivas de ver el dominio y a Dios como Rey o como Señor en nuestra vida? El que quiere seguir en lo suyo dice, pero qué fastidio. Pero el que ha visto y ha recibido la redención y la gracia de Dios dice, wow, gracias a Dios, tú eres mi Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Vamos a seguir ahondando. Romanos capítulo 16. Esto se pone bueno, amado. Mejor que el almuerzo que nos espera ahorita. Le aseguro que sí. Romanos capítulo 16, verso 25. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles. Un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, y el Dios eterno, verso 26, y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea ¿qué dice ahí? Para el único sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo. Amén y amén. ¿Sabe por qué nuestro Dios es único? Primero vimos porque Él decidió y determinó su salvación y su eternidad para nosotros. Y aquí segundo, diga conmigo, porque nadie pudo pensarlo de la mejor manera para poder extenderme su salvación y su gracia. El plan de la redención de los gentiles, que los gentiles tienen que ver con todos los que no eran judíos. O sea, quiere decir que ahí estamos usted y yo. Nosotros somos ¿quiénes? Los gentiles. Ese plan se fraguó, se maquetó, se elaboró desde el principio de los tiempos. En otras palabras, ¿sabe qué le estoy diciendo? Dios planeó que usted le conociera a Él, que usted pudiera ser rescatado por su amor y su gracia desde antes, desde el comienzo de los tiempos. Para nosotros, según la mentalidad religiosa, es no, yo me convertí por allá en los años tantos. Sí, yo ya estaba en la inmunda y yo ya decidí volverme a Dios. Le di la oportunidad a Dios. Dios le dio la oportunidad de acercarlo a Él. Y el apóstol Pablo dice, wow, nosotros no estamos incluidos en esos planes. Le está hablando a los romanos, un pueblo gentil. Y le dice, pero el único Dios que es sabio puede imaginarse o planear algo así. Amén. ¿Está aquí conmigo? Muy bien. Tenemos el concepto.
Ahora lo vamos a aplicar a algo poderoso. Judas capítulo 1, y en esto vamos a terminar. Amén. ¿Está aquí conmigo? ¿O se está riendo nomás? Judas capítulo 1, verso 3. Posiblemente Judas es uno o fue uno de los hermanos de Jesús, igual que Santiago, el que escribió el libro de Santiago. Sus dos hermanos aquí. Los que un día dijeron, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero ya tenían un convencimiento y una revelación en su corazón. Amén. Verso 3. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Diga conmigo, este es un tema que nos compete a todos. Amén. Dice, sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirlos sobre otro tema para animarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo. ¿Cómo lo han negado? ¿Cómo dice esa versión? Único dueño y Señor. Wow, tremendo. Diga conmigo, hay una manera en la que nosotros negamos que Dios es nuestro único dueño y nuestro Señor. Hay una manera de vivir que niega que Él se merece el único lugar en nuestras vidas. Hay una manera que niega, que va en contra de que Él ocupe ese lugar, que le da un orden a nuestras vidas. Y diga conmigo, y es tomar la gracia. Diga conmigo, es tomar la gracia como una oportunidad para pecar y hacer lo que nosotros querramos. Mira el que está a su lado y dígale, tenemos una responsabilidad de administrar la gracia que Dios nos ha dado. Diga conmigo, porque aprovechando la gracia le estamos diciendo a Dios que Él es el único Dios y Señor en nuestra vida. ¿Se da cuenta el problema que había seguramente en la iglesia a quienes se les dirigió esta carta? Judas dice, se infiltró en la iglesia. Personas que no le han dado un valor a la gracia, a la redención, a la obra de Cristo. Gente que no ha valorado la gracia y no ha entendido la responsabilidad que ésta le demanda. ¿Por qué? Porque han querido vivir de una manera inmoral. Dios ya me salvó, Dios ya me redimió, Dios ya me perdonó. Ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Vivir haciendo lo que yo quiera sin administrar la gracia no es otra cosa más que negar, como dice la escritura, que Dios es único dueño y Señor en nuestras vidas. Estamos aplicando y terminando. Verso 5. ¿Está aquí conmigo o se me fue ya? Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel, pero luego destruyó a los que no permanecieron fieles. Tome la mano del que se está durmiendo, del que está a su lado. Y dígale, la gracia nos demanda fidelidad. Vuelva y dígaselo usted. Noten que Judas está haciendo mención de un suceso que ocurrió miles de años antes a otro pueblo, al pueblo de Israel en medio del desierto. ¿Y qué les está diciendo? Mira, perdóname, pero ustedes tienen que administrar la gracia con la cual fueron libertados, llamados a algo que no merecían por cuanto eran indignos. Y esa gracia hay que valorarla, porque si Dios destruyó un pueblo que no permaneció fiel,
pues también ese Dios justo todavía sigue vigente y está en medio de su iglesia. Amén. ¿Está aquí conmigo? Amén. ¿Sí o no? Amén. Y mire lo que empieza a tratar ahora, verso 6. Y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Diga conmigo, la gracia me demanda fidelidad, pero también sujeción. Mira el que está a su lado, dígale, la gracia nos demanda fidelidad y sujeción a Dios. Diga, a permanecer en el lugar donde nos ha puesto. Amén. Y dice el verso 7. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. De la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sus sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero quiero que vaya un poquito ahí al verso. Bueno, no, sigamos leyendo. ¿En dónde me quedé? Pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues si siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano, al igual que Balaán, engañan a la gente por dinero. Y como Coré, perecen en su propia rebelión. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como artífices peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Wow. Yo creo que más parecido a la realidad de la condición de muchos en medio de la iglesia, yo creo que no está alejada. Pero mire cómo termina el 24 y el 25. Bueno, voy a leer el 17. Ya nos quedan poquitos textos. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habrían gente burlona cuyo objetivo en la vida era satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos.
Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad y el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén y amén. Yo no había encontrado un texto que aplicara de una manera tan clara el concepto que Dios es único. Esa revelación de que Dios es único, que abarca que Él es Señor, que Él debe tener el primer lugar, que Él tiene total dominio y control de nuestra vida, que Él no cambia, que es eterno. Esa verdad no solamente se aplica para dejarnos ver que Él decidió y determinó nuestra salvación, sino que Él también, aquellos que les dio su salvación, les demandará, les llamará a cuentas, porque recibimos un regalo, amados, que no merecíamos, el cual éramos indignos de recibir y de haber sido llamados a disfrutarlo por causa de nuestro pasado. Pero Él nos lo dio por gracia, no por obras, sino por gracia. Pero esa gracia nos dice: sean fieles, permanezcan. Esa gracia nos dice: obedezcan. Esa gracia nos demanda una responsabilidad. Amén. Y es esa verdad de ese Dios nos exhorta y nos dice: pilas, como están en medio de sus iglesias. Miren las conductas, miren la forma de pensar, de actuar. El que solamente vive en pos de sus deseos. Según Judas 1, podemos entender que quizás no tiene al Espíritu Santo y no ha recibido esa eternidad. Pero Judas nos dice: les insto a que confronten, exhorten. Al que está en esa conducta, arrebátenlo de ese día de juicio. Al que está medio flojito, anímenlo, ayúdenlo. Porque la gracia, amado, diga conmigo, la gracia es un tesoro que tenemos que valorar. Póngase en pie en esta mañana. Aprovechando este mensaje, vamos a tomar la Santa Cena en esta mañana. Póngase en pie. Gracias. Cierre sus ojos allí donde está, iglesia. Préndeme el piano, Oscar, por favor. Gracias. Cierre sus ojos. Tomémonos un tiempo para reflexionar en esto que el Señor nos ha hablado en este día. No nos precipitemos a terminar y a salir de este lugar. Es Dios quien nos ha hablado. Es Dios quien ha ministrado nuestro corazón en este día. Con amor nos llama, iglesia. Con amor también nos exhorta. Nos recuerda su favor, su misericordia. Todo acto, toda obra que Dios hace en medio de nuestra vida está impulsada por el amor que Él nos tiene. Es un día para reconocer cuán indignos éramos nosotros de recibir esa gracia. Es un día para reconocer que muchos de los que estamos aquí, tal vez no todos, tal vez cada uno opina de sí mismo de una manera tan distinta,
Pero algunos delante del Señor tal vez podrían hoy reconocer: Señor, yo fui el peor de todos, el peor de los pecadores. Yo blasfemé en contra tuya. Quizás me levanté en contra de ti. Pero por cuanto yo soy tuyo, tú decidiste mi salvación. Jesús le dice al Padre, sabiendo que la hora había llegado, dice: Padre, llegó la hora, me voy a ir. Y ellos se quedan solos, van a enfrentar el mundo. Y Él dice: no te pido que los saques del mundo, presérvalos en medio del mundo. Y les dice: todos los que me diste, no se perdió ni uno, solo el hijo de perdición, el que estaba destinado para perderse. Pero el resto no se perdió. Y orando al Padre le dice: la autoridad, el señorío, la jurisdicción que me diste sobre sus vidas, la supe usar. Les di salvación, les di eternidad. Ahora te conocen. Amados, el regalo de nuestra vida eterna no solamente es un lugar en el cielo, fue haberle conocido aquí, a nuestro Dios. Yo no merecía conocerle, yo no merecía entenderle a Él. Esto que hemos hablado hoy, de que Él sea el Señor de nuestra vida, si hubiera sido por mí mismo, yo nunca hubiera entendido eso. Yo hubiera seguido rebelándome en mi terco corazón, queriendo imponer y hacer mi voluntad. Pero Él me venció con su amor y me hizo entender que era mejor que Él fuera el dueño y no yo. Porque al ser Él mi dueño, Él me llevó en su gracia y en su perdón a Él. Yo no hubiera ido hacia Él si Él hubiera dejado que mi decisión me llevara. Yo siempre elegí por lo que iba en contra de Él, porque así es la carne, siempre buscará hacer cosas en contra de Dios. Porque la carne se inclinará al mundo, y la Escritura dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por eso cada día le decimos: Señor, toma tu lugar, enseñoréate más y más, llévanos a esa eternidad. Sé tú el único Dios, por cuanto, oh Dios, si tú eres el único Dios, entonces no solo te conoceremos en plenitud, toda esa obra de gracia se completará en nosotros. Dile conmigo: Señor, enséñanos a valorar esa gracia que nos has dado, a ser fieles, leales, obedientes a ti, Señor. Queremos ser ese remanente que aún es ejemplo para otros, que arrebata a otros de esa condición y estilo de vida y les dice: no sigas así, porque Dios te ama, porque Dios quiere hacer algo contigo. Así como Judas dijo: Él es único y sabio Dios, porque Él es el único que puede guardarnos sin caída. Ahí hemos visto su señorío y hemos visto a Dios, la realidad de nuestro Dios, que nos sostiene a pesar de nuestras debilidades. Por eso en esta mañana confesamos nuestros pecados, oh Dios, y te pedimos perdón. Perdónanos por la mentira, el engaño en nuestras bocas, por las palabras de maledicencia, por la contienda, por el enojo, por la ira, Señor, con la cual herimos y ofendemos a nuestro hermano. Perdónanos, oh Dios, por ser ociosos y perder el tiempo. Perdónanos, oh Dios, por no perdonar como tú perdonas, por saber hacer lo bueno y no hacerlo. Perdónanos. Perdónanos, Padre, por las cosas que hacemos que no te dan gloria y honra a ti, por no apreciar y valorar la obra de la cruz. Perdónanos. Pero en este día queremos celebrar y conmemorar la gracia que nos diste, la obra y el pacto, Señor, que tú cumpliste en cada uno de nosotros. Queremos hoy, Señor, en agradecimiento, Señor, darte el honor, como Pablo aquel día, viendo la obra que tú habías hecho en él, dijo: esta declaración merece gratitud. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel,
Él nos ha perdonado. Él ha sido paciente con nosotros y nos ha amado todo el tiempo. Míreme aquí un momento. Orando al Señor esta mañana y diciéndole: Señor, explícame esto, quiero entenderlo. Quiero entender tu eternidad. Y el Señor me dijo: uno de los atributos de mi carácter que más les conviene es mi eternidad. Y yo le dije al Señor: ¿por qué? Y me llevó al texto de Jeremías que dice: con amor eterno te he amado. Yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Por cuanto Él es eterno, su amor siempre será eterno. No cambiará su amor. Su amor seguirá teniendo paciencia de nosotros. Y por eso dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Se dan cuenta que nos conviene conocer el carácter eterno de Dios? Esto no puede ser un concepto: ay, si Dios es eterno y no cambia. No. Es más profundo que eso. Con amor eterno. Dios me dijo que le dijera: con amor eterno te he amado. Ese amor no ha acabado, perdura siempre. Cielo y tierra pasarán, su palabra no, su carácter eterno no pasará. Él se remontará aún por encima de las circunstancias, de nuestra debilidad y de nuestra condición humana. Con amor eterno nos ha amado. Por eso ha decidido darnos misericordia. Porque si su amor no durara para siempre, no podría extendernos misericordia. ¿Qué es misericordia? Paciencia. ¿Qué es misericordia? Perdón. ¿Qué es misericordia? Bondad, generosidad. Porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras rebeliones, sino conforme a su misericordia. Dile conmigo: gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz y dile: gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, presentamos estos elementos, este pan, Señor, este fruto de la vida, oh Dios. Padre, gracias por la obra que hiciste en la cruz, Señor, porque allí nos diste eternidad. Allí nos diste eternidad, Jesús. Jesús, gracias por darnos eternidad. Gracias por revelarnos al Padre. Y gracias porque el misterio que estaba encubierto desde el principio de los tiempos se manifestó en ti. Y era que nosotros, la rama del olivo silvestre, pudiéramos ser injertadas en ese olivo. Fue un milagro. No merecíamos, no éramos parte de. Las promesas no fueron para nosotros, pero tú extendiste por gracia y misericordia a nosotros tu promesa. Gracias. Bendigo este pan y bendigo este jugo en el nombre de Jesús. Pueden repartir. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas gracias. Y gracias,
trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti en la cruz. Y en la cruz dice tu vida y entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos, dale gracias en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dile conmigo, Señor, gracias. Dile, Señor, gracias por tu amor. Dile, gracias por tu perdón. Dile, Señor, gracias porque nos has amado con amor eterno, Señor. Dile gracias. Eso es una bendición, y una bendición muy grande. Dile, Señor, no lo merecía, pero tú, Señor, hiciste un milagro. Me diste de tu gracia, de tu amor y de tu perdón. Gracias, Señor. Primera de Corintios 11:23 dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino y después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Puede tomar el pan, puede comerlo y tomar luego la copa. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias por amarnos como nos has amado. Mi corazón se conmueve ante tal amor. Aún sabiendo quién era yo. Gracias por amarme primero. En eso consiste el amor, en que Él nos amó primero. Te amo, Jesús. Te amo, papá. Te amo. Gracias.
Amén y amén. Váyase con una bendición del cielo en esta mañana. Que la gracia del Padre, la asistencia y la llenura del Espíritu Santo sea sobre su vida en este nuevo inicio de semana, dándole la fuerza, la capacidad, la gracia para mantenerlo en pie, perseverando, animado allí en el altar, buscando su presencia. Que sea así en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se vaya sin despedirse, regálese un abrazo.